Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos con el profesor Argenis Osorio. Bueno, me doy cuenta en su semblanza que también es profesor de ajedrez, es de la Asociación de Ajedrez del Estado Anzoátegui y lo felicito, de verdad que hace una labor espectacular. Fuiste trabajador público durante 30 años, jubilado del ministerio, del Consejo, del Parlamento, historiador certificado, ¿no? Eres uno de los pocos que puede certificar la historia de aquí del Estado. Y eso es bien interesante porque es de una manera u otra una autoridad en lo que estamos conversando. Y yo quisiera, porque la gran lucha de estos tiempos, profesor Osorio, es precisamente cómo los paradigmas científicos chocan en estos momentos con lo que es la educación. O no es que chocan, sino que están como en un caminar juntos, rompiendo paradigmas, rompiendo estructuras para una nueva visión educativa. Más o menos pudiéramos hablar sobre el tema. Sí, en principio yo creo que es pertinente definir el concepto de educación. Claro. Cuando hablamos de educación, evidentemente que hay muchos historiadores, hay muchos hermeneutas, hay muchos intelectuales ligados a la educación que dan un concepto totalmente distinto, pero en el fondo podemos manejar un concepto de educación bastante básico. La educación no es otra cosa que un fenómeno, vamos a decir, sociocultural, a través del cual una sociedad intenta desarrollar destrezas, habilidades, competencias en los seres humanos a los fines de que puedan entrar en un proceso de producción, un proceso de crecimiento ciudadano, un proceso de aporte pues, generalizado en la sociedad. Pues más o menos es un concepto básico. De hecho, hay algunos escritores, algunos pensadores en el ámbito de la educación, como el caso de Lev Vygotsky, el ruso, donde él habla que la educación tiene que ver con fenómenos propiamente de lo que son las interacciones sociales. No hay educación sin la interacción social. Pues. Evidentemente que ese planteamiento de Vygotsky rompe con los planes tradicionales de la educación básica, porque evidentemente que la educación algunas veces se monta sobre otros presupuestos, pues no sobre el presupuesto de lo que es la interacción social, que es lo más importante para Vygotsky, ¿no? El tema de la relación entre paradigmas y educación podemos cifrarlo en los siguientes términos. La educación está anclada a los paradigmas sociales de la época. Cuando la Iglesia Católica y los filósofos griegos, durante la Edad Media, por ejemplo, generaron las universidades, todos esos planes de estudio estaban montados sobre los paradigmas de la época. Cuando se estudiaba teología, cuando se estudiaba filosofía, medicina, cuando se estudiaba los temas ligados a astrología, todo eso, evidentemente que estaba ligado al paradigma. Ahora, cuando los paradigmas se resquebrajan, se rompen, la educación tiene que replantearse. La educación tiene que reposicionarse. Es lo que llamaba Derrida, el filósofo francés, llamaba la decodificación. Hay que empezar a decodificar, pues. Es decir, todos esos conceptos, y por cierto el programa se llama así, Aclarando Conceptos. ¿No? Y de paso déjame decirte en un intervalo muy pequeño que el inventor del concepto es Aristóteles. Aristóteles es el padre del conceptualismo, porque sin conceptos, y esto es algo que es bueno tenerlo siempre presente, sin conceptos el mundo sería totalmente un caos. Claro. El concepto es una especie de paraguas, vamos a decirlo así, es una especie de bastón a través del cual nosotros nos movemos por el mundo intelectual sin necesidad de estar, digamos, aclarando cada palabra que decimos. Pues. Usted me entiende, el que me escucha, los que nos escuchan nos están entendiendo porque manejan los mismos conceptos que nosotros manejamos. De tal suerte, pues, que una sociedad, un mundo sin conceptos sería un mundo totalmente caótico. Entonces, volviendo al tema de los paradigmas y su vinculación con la educación, normalmente donde está fallando la educación es cuando se rompen algunos paradigmas y el sistema de formación, de información, de capacitación sigue montado sobre los viejos paradigmas. Por ejemplo, aquí en Venezuela nosotros tenemos que producir una llamada revolución copernicana en el campo de la educación. Y lo digo con toda propiedad porque hemos estado investigando el tema, hemos estado analizando algunos autores, algunos de épocas pasadas y otros más contemporáneos. Por ejemplo, aquí está Malcolm Knowles, que es el padre de
de la llamada andragogía, está Luis Beltrán Prieto Figueroa, que es venezolano, un hombre muy ligado a los temas del Estado docente. Sí. Están incluso algunas tesis de Dewey, de Pestalozzi, que son, digamos, materias educativas. Aquí en Brasil incluso está un escritor, Paulo Freire, que el hombre ha revolucionado el campo de la educación en Brasil, en Latinoamérica, y muchos de estos conceptos de estos grandes pensadores, estos grandes educadores, no han sido incorporados todavía a los planes de estudio latinoamericanos. Y yo creo que ahí tenemos una deuda con nuestras generaciones que debemos empezar a revisar. Yo creo que ya esa educación bancaria, esa educación memorística, donde el alumno aprende, memoriza, presenta un examen y después sale y se le olvida a la semana lo que presentó, esa educación evidentemente hay que eliminarla. Hay que ir a la educación al aprendizaje significativo, que es el aprendizaje donde lo que tú conoces, donde lo que tú aprendes lo puedes practicar y lo puedes desarrollar. Evidentemente entonces, bajo esa óptica creo que la renovación de los paradigmas son urgentes, son necesarios, porque así como hay grandes paradigmas, también hay pequeños paradigmas. Hay una situación con respecto a la educación y los paradigmas. Nosotros estamos acostumbrados, venimos de una formación donde el docente es el que sabe y el otro es el discente. O sea, simplemente está allí para absorber una serie de conocimientos, no importando si son verdades medias, absolutas o relativas, sino simplemente están allí para absorber. Esa ruptura de esos paradigmas no es muy sencillo tampoco. No es sencillo porque tenemos que reeducar a los educadores. Nosotros somos profesores y sabemos de lo que estamos hablando. O sea, tenemos que reeducarnos a veces nosotros mismos porque nosotros aprendimos bajo un sistema de memorización. Sí, es que la educación como tal, el proceso de formación cultural de un hombre, de una mujer, no solamente tiene que ver con la información que recibe, también se trata en algunas oportunidades de desaprender. Es algo que pareciera un poco ilógico, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo formarme desaprendiendo? ¿Cómo puedo yo formarme desaprendiendo? Y es que precisamente algunos conceptos, por ejemplo, alumno, que significa sin luz, algunos conceptos como por ejemplo el profesor, ¿no?, que es el que sabe y el alumno es el que no sabe, esos conceptos ya incluso han sido desmontados por algunos autores. Si usted, por ejemplo, se imbrinca dentro de lo que es la educación andragógica, que es la educación destinada al adulto, allí se están manejando categorías de análisis totalmente distintas. Por ejemplo, ahí se habla del profesor como un facilitador, ya no es el sargento, ya no es el teniente, ¿no? Es un facilitador, ni siquiera es el que enseña. No. Vamos a estar claros, el que guía. El profesor no enseña, sino que todos los procesos educativos lo que hace el profesor es moderarlo, ¿no? El profesor se convierte en un moderador, más no en un enseñador. Porque según Platón, y algunas tesis que manejaba Platón allá en el pórtico de la llamada filosofía griega, Platón decía que nadie enseña a nadie, desde la perspectiva educativa, nadie enseña a nadie. Y cuando le preguntaban a Platón, bueno, ¿por qué usted dice que nadie enseña a nadie? Bueno, sencillamente porque ya todo ser humano lo conoce todo y lo que necesita es a alguien que lo guíe para que él pueda por sí mismo descubrir ciertas y determinadas verdades que subyacen en su propia intelectualidad. De tal manera entonces que el alumno ya no es alumno, sino participante. Y cuando llegamos a un aula de clase, valga decir, un aula inteligente, colocamos sobre la mesa, todos los que llegamos allí, colocamos sobre la mesa nuestros bagajes culturales, nuestros conocimientos. Es como que usted llegue y usted traiga unas mandarinas, el otro traiga unas manzanas, el otro traiga unas peras, el otro traiga unos mangos, y los ponemos sobre la mesa, y ahí aprenderemos entonces la capacidad nutritiva de cada una de estas frutas, cómo se reproducen estas frutas desde el punto de vista vegetal, y el profesor es el que está, digamos, moderando el evento. Y entonces todo esto se convierte en un escenario donde hasta el profesor incluso aprende. Claro. Porque se trata precisamente de eso, la educación. No sabemos, claro, pero cuando nosotros preguntamos desde el punto de vista de cuál es el paradigma que ha sostenido la educación como un proceso autoritario, del cual todos nosotros hemos sido víctimas, nos percatamos de que la educación tiene un alto contenido conductista. El conductismo es una corriente de pensamiento psicológica que se inaugura a principios del siglo XX y que muchos de nuestros centros educativos y muchos de nuestros planes de estudio están relacionados con el conductismo.
Claro, entendiendo que que todo es un proceso, entendiendo que todo es un proceso, que esos grandes cambios se logran cuando agarramos y levantamos nuestra voz y decimos, mira, es necesario cambiar estos sistemas. Por eso está este programa, Aclarando Conceptos. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa, Aclarando Conceptos. Ya regresa